Paisano. Así le decían a Pedro Arturo Frías, un joven nacido el 4 de octubre de 1948 en Merlo, que de sus primeros años de vida estuvo radicado en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. Su gente más cercana lo describía como un buen chico, fiel a sus principios, responsable, lector, un gran estudiante, pero sobre todo un amante del deporte y del fútbol en particular. Escuchaba los partidos de River por la radio junto a su íntimo amigo Julio Varela y todos los domingos se ponía la 1 de Vélez de Azul para defender sus colores. Alguien que cuando vino acá a esta ciudad a los 12 años nos hicimos muy amigos a partir de concurrir a la escuela técnica que ustedes conocieron. Y bueno, y a compartir todo, ¿no? Casi como de la familia. Hoy, lamentablemente, es alguien desaparecido de los miles que hay en nuestro país. Pero bueno, un poco el motivo de este local y su nombre como emblema es para mantener viva esa memoria. Fuimos promoción en 1967 con Pedro Arturo Frías, que no era nativo de acá, era nativo de Balcarce, y vino a estudiar acá y compartimos los últimos años que eran los más fuertes en la escuela con todos los deportes. En ese tiempo no había, como ahora hay centro de estudiantes, había club colegial, pero no estaba, eran los más grandes en esta escuela, siempre era los que llevaban la voz cantante. Y el paisano, vamos a decir el paisano, que lo conocíamos todos así, era un múltiple, pues jugaba tanto al básquet, al vóley y al fútbol. Y siempre los que jugaban, casi todos los del básquet eran arqueros, y él le tocó ser arquero. Nosotros empezamos la secundaria en 1962. Bueno, a partir de ahí nos hicimos inseparables. Tanto es así que, bueno, esto se trasladó a las familias, a mi familia, a la familia de él, y de hecho, él venía de Coronel Suárez, que el padre cuidaba a carneros, digo esto porque no es cabañero, sino va a sonar a cabañas, ¿viste? Y bueno, y vivían de una manera justa, ¿no? Y fuimos consolidando esa amistad a partir de los códigos, ¿viste? Que tenés de pibe. Si bien éramos casi distintos en general, ¿no? Él era un tipo mucho más duro, digamos, o áspero. Y bueno, y en mi caso era más componedor, ¿viste? Algo así. De todas maneras, nos complementábamos. En todo el sentido. Lo conocí acá en la escuela porque nosotros veníamos de otra escuela y los 2 últimos años, porque nos íbamos juntando, porque se iban achicando las matrículas y terminamos 12. Y ahí lo conocí, 5º y 6º año estuve compartiendo, se puede decir, muchas horas, porque la escuela era como nuestra segunda casa. Teníamos las puertas abiertas las 24 horas, se puede decir, para hacer reuniones, para hablar de organizar y siempre llevar adelante la escuela como institución. Sí, era buen alumno, era cumplidor, sí, en eso aspectos éramos todos, tenía que ser sí o sí, ahí no te regalaban nota ni nada, era sí o sí tenía, y pasaba por el filtro del taller que si no sabía te volvía para atrás, porque eran 4 horas de taller, no era una materia de 1 hora. Había 4 que éramos de fútbol, el paisano, Julio Varela, yo y un muchacho que ahora está en San Pablo, Rubén Quiroga, que también jugaba en Vélez con él. Con él era
Y eran todo el barrio allá de tipo de La Tosquera que estaba. Con él también jugamos en los comerciales, como está en esa foto. En el colegio teníamos casi una primera división. Aparte nosotros en esa época la Escuela Nacional de Educación Técnica iba hasta sexto año, así que teníamos prácticamente casi todos los jugadores del seleccionado de la escuela eran jugadores de primera división. Así que ahí tuvimos la oportunidad de jugar, de darnos el gusto de participar como lo hacíamos en esto de los torneos vecinales, ¿no? Que también eran, como en Capital, era una primera vez en aquel entonces, le dábamos una gran importancia al tema futbolístico. Era la pasión. Y por eso compartimos inferiores y después compartimos la escuela, pero en la escuela eran unos equipos que se armaban que casi todos jugábamos en primera, éramos como imbatibles, pues todos varones y casi todos jugaban en primera, así que armaba un equipo de primera de la escuela. Hubo un periodo de las Olimpiadas Estudiantiles que tuvimos una participación importante, porque yo jugaba, además del fútbol, a otros deportes, pero en el caso del paisano era un atleta, ¿no? Así que básquet, vóley, ¿viste? Bueno, y obviamente que lo vivimos con la intensidad de esa época y participando con el resto de los colegios. No, y después terminó el secundario y uno tomamos, digamos, en esta escuela, por su prestigio, habían puesto una fábrica, no sé si se puede nombrar, San Lorenzo, de azulejo, y los 12 que terminaba el 30 de noviembre, al otro día teníamos todo contrato para ir a trabajar a San Lorenzo, con un convenio con la escuela, porque recién empezaba y precisaba técnico. Los que lo conocieron, los que lo vieron jugar, ya no están. Hay mucha gente joven que ha sentido el nombre de Frías, pero no lo recuerda porque algunos ni habían nacido, ¿me entendés? Yo recuerdo que de él, por ejemplo, haber compartido el trabajo, porque él trabajó en una fábrica que yo también trabajaba, pero éramos 1000 personas, ¿viste? Sabíamos por ahí compartir algunos campeonatos de fútbol que se hacían dentro de la misma fábrica. Lo vi jugar no mucho tiempo porque fue, de acuerdo a lo que tengo en la memoria, un pasaje no muy amplio. Era un buen chico, muy buen arquero, muy temperamental. Pero estamos hablando de casi 50 años atrás, ¿viste? Vélez Sarsfield es un desprendimiento de un grupo de jóvenes que eran hinchas de un club que tiene la cancha muy cerca, que se llama Alumni Azuleño, que cumplió ya más de 100 años, ¿no? Entonces estos muchachos decidieron armar un equipo de fútbol, ¿viste? Y anotarse en la liga. En esos años eran mucho menores los requisitos que ahora. Entonces ellos se juntaban en la casa de un comerciante, un tal Charbel, que les prestaba el lugar para las reuniones. Cuando van a la liga a anotarse, van 2 de los muchachos, en el año 39, y le dicen que se quieren anotar. ¿Y cómo le van a llamar?
Deportivo Charbel. Entonces el secretario de la liga le dice, pero ¿cómo le van a poner el nombre de un negocio? Dice, usted en ese barrio siempre le llamaron los indios, ¿no? Entonces dice, ¿qué les parece el nombre de Vélez Sarsfield? En 1963, apenas con 15 años, el paisano Frías llegó a la primera de Vélez de Azul, club del barrio La Tosquera, que se identifica con el verde, a diferencia de la institución de Liniers. Aunque al principio le costó quedarse con el puesto, él sabía muy bien que en la adversidad está la oportunidad de hacer historia. Bueno, yo iniciamos, como todo lo de nuestra edad, de muy chico. Todo era potrero, todo era baby fútbol, todo era calle. Veníamos de la escuela, nos daban el mate cocido y a jugar a la pelota hasta la noche. Y así empezamos a surgir queriendo el fútbol, que prácticamente en esa época era el único deporte. Y el destino me trajo a esta zona, que me trajo al club Vélez Sarsfield de chico, por un tío mío, y me quedé en Vélez Sarsfield y bueno, y lo adopté como mío. Después de una carrera llegué a la primera división de Vélez. En ese transcurso de la vida, en la primera división, conocí esta plaza. Uno después de un poco de viejo se empieza a olvidar las cosas. Y recién me llamó la atención algo, cuando me bajo del auto, algo me tocó, que se me aflojaron las piernas. Y era porque yo en esta placita, en esta plaza de la Tosquera, le voy a decir la Tosquera porque nosotros la llamábamos así, nos veníamos a entrenar con la primera de Vélez. Y en ese entrenamiento nos entrenábamos con el paisano Pedro, que era el paisano para nosotros. Yo te digo que con el paisano jugamos muchísimos años en primera división de Vélez. Él era el arquero y yo era fútbol. Así que teníamos un poco un contacto ahí en la cancha, en la parte de... Y bueno, y veníamos a entrenarnos acá y dábamos una vuelta. Esta plaza era muy oscura. Y por ahí cuando dábamos dos vueltas el paisano venía, a mí me decía el negro. Me decía, negro, si los paramos un poquito, y los paramos y los escondíamos todas las plantas. En la otra vuelta los colábamos otra vez hasta que los agarró el técnico y dijo, no, ustedes dos, el paisano y el negro se vienen acá adelante, así que teníamos que correr adelante. Así que ahí lo conocía al paisano. No digo todo el nombre y apellido porque nosotros lo conocíamos como el paisano querido y el paisano jugador de Vélez. Era un arquerazo. Tal es así que era un hombre que se dedicaba a eso, se mataba contra los palos, se mataba. Cuando quería jugar, se mataba contra los palos. Era un muy buen arquero, muy, como dirían antes, muy arrojadizo, y era de tener una contextura física muy fuerte. O sea que lo respetaban en el arco por su forma de ser y poder mandar y equilibrar desde atrás. Como arquero antiguo, poder ordenar a los compañeros que estaban en el equipo, porque siempre la visual desde atrás se ve mucho mejor teniendo un arquero inteligente ordenándote todo, porque él tiene mejor perspectiva que cualquier otro jugador. Nosotros juntos jugamos en el seleccionado juvenil de Azul, porque él jugaba en Vélez y yo jugaba en Alumni, y cada vez jugábamos en contra, ¿viste? Había que ver si le podíamos meter algún gol, ¿viste? Porque era el desafío. Pero bueno, más allá de eso, él se definió por el arco, en un club como Vélez, un club importante de la ciudad, que en esa época creo que incluso
en la época 63, 64, 65, tuvo campañas destacadas. Y él había llegado, tenía 20 años, yo estaba en primera, que en esos tiempos no era muy fácil llegar a los 20 años en primera. Y podía sí, porque tenía condiciones, además era de una contextura física privilegiada, porque él trabajaba, y trabajaba, digamos, el cuerpo siempre en ejercicio, porque le gustaba el vóley y el básquet, o sea, nosotros hacíamos fútbol nomás, pero él hacía todas esas tres que era en movimiento continuo. Él se prendía a toda esa básquet y vóley y fútbol, que era la agilidad que te da un arquero en esos tiempos. El que jugaba al básquet casi siempre se lo buscaba para jugar de arquero. Era un jugador bueno, era un arquero bueno, era un arquero que él, inclusive a mí me decía, porque yo tenía que estar en el área cuando tiraban los corners, me decía, mirá, en el área chica es mía, si vos te pones en el área chica yo te pego una piña, me decía, y te lo hacía, ¿viste? Y era un arquero, y yo creo que me parecía que era para jugar un poquito más arriba de los clubes, ¿no? Soy un jugador más, pero compararlo no, porque en esa época era muy difícil compararlo. Nosotros, ¿viste?, nos queríamos mucho, así que era muy buen arquero y muy buena persona. Y mirá, nosotros en esa época, vos te imaginás que de muy chiquito ya nos ponían esta camiseta. Y el corazón era Vélez, ¿viste? O sea que la pasión de que era que él atajara bien. Hoy Paisano entraba a atajar, hoy matate contra los palos, rompete la cabeza contra los palos. Y bueno, y cuando entraba con esa idea, atajaba todo. Sí, yo te digo que mira, parece como que ya nos conocíamos mentalmente. Parece que él veía cuando yo erraba o cuando lo dejaba pasar y ella estaba en el área. O sea, ya se tiraba a los pies o la sacaba, ¿viste? Pero éramos que teníamos siempre el conjunto de jugar así, ¿viste? Era otra cosa, era distinto, ¿viste? Emociones, a veces cuando perdía Vélez llorábamos y bueno, cuando ganábamos gritábamos. El área chica era suya, sí, porque tenía corpulencia y la dominaba en los corners, en los centros, todo eso era presencia no era arquero de bajo los tres palos. Y largarse, está parado en el medio y semejante cuerpo, y largarse con la agilidad de un gato a un palo y sacarla y ya cuando iba a patear el contrario ya vos sabía que uno se iba a atacar y de esa forma. Era como dirían en esa época, era un arquero arrojado. Siempre teníamos algún tipo de salida humorística porque era fanático de Amadeo Carrizo, ¿no? De Tarzán, ¿no? Y después aparece el loco Orlando Gatti, ¿viste? Y empezó a querer hacer algo parecido. Se comió unos cuantos así también, ¿eh? Con esa salida, el arquero jugador, se comió unos cuantos goles. Así que, pero tenía temple para eso. En 1970, el paisano Frías tuvo que elegir entre la militancia o el fútbol y decidió por la primera, más allá de que su nivel futbolístico venía en alza. 8 años más tarde, en pleno mundial, los militares lo secuestraron junto a su esposa en Villa Tesey y todavía continúa desaparecido. Mirá, las ilusiones nuestras fueron unas hasta un tiempo y después fueron otras, ¿no? Queríamos un país con libertad, ¿no? Quería un país con justicia, así que se entraron a cambiar sobre la marcha. El paisano tenía un fanatismo con el fútbol, que yo siempre me acuerdo en esa época que estábamos nosotros, todavía no había ¿cómo se llaman? Las radiotransitores, ¿viste? Y andaba con esa en el bolsillo, escuchando a River, escuchando a ver qué hacía. Nosotros decíamos el muerto de Hermindo Onega, Daniel Onega y compañía, ¿viste? Pero bueno, era esa época, ¿viste? Pienso que la misma coyuntura, las cosas que fueron pasando, fueron desviando, ¿no?
esa posibilidad. Creo que en el caso del Paisano podía haber sido, ¿no?, realmente un arquero importante. Bueno, y en mi caso, viste, yo ahí algo hacía, pero más o menos. En los 70, viste, que nosotros empezamos con la militancia al palo, ¿no? Equivocadamente, creo, viste, me pasó a mí también. Yo me acuerdo que las primeras reuniones iba con el bolsón, venía con el bolsón y con el olor a vestuario o aceite verde. Pero bueno, era la época, viste. Yo no puedo decir, a veces para simplificarlo, por ejemplo, en mi caso, yo digo, me vinieron a buscar los militares y me cortaron la carrera, ¿no? Porque cuando nos detuvieron, más adelante, ahí donde sí dejamos, porque obviamente. Yo la última vez que lo veo, me viene a saludar, los dos estábamos presos en Sierra Chica, acá en el hoyo, acá de Sierra Chica. Le habían dado la opción de salir del país. Entonces, viste, por donde te dan la comida, te atienden en el hotel ahí, me bajaron el pasaplato y me vino a saludar. Fue la última vez que nos vimos, que me dijo, me dieron la salida del país. Todo en esa época era, viste, lo agarraba, viste, con la punta de los dedos, porque teníamos conocimiento de gente que le daban la salida a la opción del país, y los tuvieron, qué sé yo, en superintendencia, y no sé cuándo salieron. Otros, viste, que con las famosas ley de fuga lo esperaban en la esquina, viste. Bueno, en el caso de él, no. Creo que me parece que lo llevan a superintendencia y salió a Perú con 2 o 3 compañeros más, con la hermana, que era también de la causa, y no me acuerdo con alguien más. Así que es la última vez que nos vemos ahí, y eso fue en diciembre del 76. Si me hubiera preguntado a mí, yo le digo que no vuelva, porque él vuelve, porque acá de todos los que volvieron, viste, los militares estaban con toda la hazaña, ¿no? Como que seguían, que no habían escarmentado, ¿me entendés? Bueno, cuando yo me enteré, ya lo habían secuestrado, él estaba en Tesay, que en ese momento era partido de Morón, y en ese momento había formado pareja con Mariela Casado, que Mariela Casado también es de acá de Azul. Y el padre fue un juez muy conocido de acá, Gaspar Onofre Casado, que también tiene otros familiares desaparecidos. Y después del Paisano, no me enteré después de mucho tiempo que había desaparecido. Y te imaginás lo que a uno le corre por la sangre, ¿viste? Todas esas cosas nos llevaron, por lo menos a mí particularmente, me llevó a sostener mucho el sindicalismo. Llegué a ser secretario general de acá, del gremio, llegué a ser secretario de la CGT, y a través de todo eso llegué a ser concejal. Me enteré por los medios acá de Azul, porque no teníamos, yo digamos, en ese tiempo no había mucha información. Cuando yo me entero, sí, ya era tarde, sabía de que
A los chicos, no sé cómo, los habían recogido unos vecinos, porque tenía al Pichi y a la otra hija, lo tenían en la casa. Y que después se lo trajeron a la madre del paisano. Fue muy difícil para nuestros viejos y principalmente para nuestras madres, ¿viste? Porque las viejas siempre son más batalladoras. No es casualidad que hay madres de Plaza de Mayo y no hay padres o abuelas. Pero bueno, el tema es que un poco la cosa, digamos, contrastaba con la historia nuestra, ¿no es cierto? Porque en una ciudad también del interior como esta, por ahí, viste, si vos tenías un buen trabajo, viste, no te digo si iba el domingo a misa, pero si te peinaba con raya, qué sé yo, bueno, tenías tu casa, era un buen tipo. Viste que a veces son esas valoraciones que son de lo peor y lo más hipócrita que hay, viste, podía ser un reventado, pero el tema de la idea es otra historia. Todo este final tan horroroso, ¿no? Nadie se lo imaginaba. Desaparecido yo creo que es lo más tenebroso que inventaron estos militares. Y uno es un horror, es una tragedia, es una cosa que no sé si calificarla o ponerle algún calificativo, pero es lo peor que podía haber pasado en este país, lo peor que podía haber pasado. Sus atajadas se siguen festejando en Vélez. Las placas y los espacios culturales lo mantienen vivo en busca de memoria, verdad y justicia. Miguel de Cervantes Saavedra decía en Don Quijote de la Mancha: la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y allí, en la ciudad cervantina de Azul, el paisano escribió sus propias atajadas y su historia de vida. Un joven que caminó con sus sueños de libertad y de justicia por nuestras calles, ¿no? Y caminó en nuestras calles con el sueño de un mundo mejor. Cuando se proponía algo, iba a hacer lo que se proponía. O sea que, digo, cuando fue eso, digo, tendría esa idea ya de hacer las cosas como él quería y su ideal lo siguió cumpliendo, como si hubiera tenido otro ideal distinto, de decir, voy a dar la vuelta al mundo y aunque sea caminando le iba a dar. Esta era la plaza de él, esta era la plaza donde jugaba con Julio Varela, que también era concejal con nosotros. Fue cuando hicieron el proyecto para que este pasaje se llamara Pedro Pariafía. Bueno, y vinimos y lo agasajamos y eso será que nos da la memoria de tenerlo presente hoy y siempre. Esta es la memoria que nos da la placa. El paisano vive, sí. Nosotros hemos logrado que sí, de que viva, ¿no? Porque vos acá preguntás por ahí, algunos, ¿viste? ¿Dónde queda el paisano? Y capaz te lo van a decir, no es como... Fue hace 10 años atrás, cuando inauguramos este local en el que participaron gente de la comunidad que lo conocieron, que nos conocían, que eran de distintos sectores, ¿no? Y actividades. Usted ha pasado el tiempo y sigue siendo de Vélez, sí. Evidentemente. Y él también. Y estaríamos abrazados y estaríamos recordando aquella época. Con la camiseta de Vélez. También.